Estamos en comunicación con Colombia. Vamos a hablar con Sebastián Escobar, presidente del organismo CAJAR, que es el organismo más grande de derechos humanos en Colombia. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Nos estás escuchando bien? Hola, un saludo para ustedes y ¿Qué para tal? su audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias. Acá, bueno, José Schulman y Ángel Panduro, quien te habla. Vamos a tratar de hacer una breve entrevista. Queríamos consultarte, o sea, han estado en elección, han tenido elecciones, han tenido segunda vuelta y bueno, la derecha ha ganado en Colombia. La diferencia que veo acá en los números no es tanta, pero se viene un país distinto y quisiéramos ver desde el lado de los derechos humanos cómo están previendo ustedes que va a venir el nuevo gobierno y cómo se están preparando para recibirlo y bueno, y tratar de acompañar al pueblo trabajador, a los luchadores de siempre, para ver qué manera podemos encontrar de afinar ideas entre lo que les pasa a ustedes y lo que nos pasa a nosotros, que tampoco es muy bueno. Bueno, Ángel, no, como tú mencionas, pues efectivamente la derecha, y digamos, diría que la extrema derecha ganó el pasado 21 de julio, aquí 21 de junio, las elecciones aquí en Colombia por un estrechísimo margen de 250.000 Sí. votos. Una de las votaciones más estrechas en la historia de Colombia. Digamos, el candidato pues ganador, quien resultó como presidente electo, es una persona que, digamos, participó durante toda la campaña electoral con un discurso de extrema derecha, alineándose con la más extrema derecha regional, de la inspiración de Agustín Laje, con discurso también de recorte del Estado, muy articulado y muy en la lógica de Javier Milei, y con una pues agenda también muy articulada con el discurso de Donald Trump para la región, quien de hecho pues se pronunció apoyando a este candidato durante el transcurso de la selección del proceso electoral, lo cual pues por sí mismo se puede catalogar como una injerencia en ese proceso, digamos, electoral nacional. ¿Qué se viene? Yo creo que hay varios mensajes. Creo que se viene una agenda de grandes recortes en materia social y en entidades que tienen pues una función con la garantía de derechos. Se ha hablado de un recorte fuerte del Estado por parte de este gobierno. Se viene también, pues por lo que se ha podido escuchar de las propuestas y de los primeros anuncios post elección, es que se viene también la culminación y la cancelación de todos los escenarios y espacios de diálogo que permanecían vigentes con grupos armados para la búsqueda de la paz. Viene también muy probablemente decisiones regresivas en materia del cumplimiento del acuerdo de paz que firmó en su momento el Estado colombiano con las extintas FARC. También se han hecho anuncios sobre medidas de seguridad que, aunque todavía no tienen un contenido concreto y un desarrollo sustancial concreto, por los anuncios uno sí que puede interpretar que van a combinar el uso de civiles, de personas civiles en materia de orden público, lo que en Colombia, digamos, históricamente ha sido favorable para pues, el desarrollo de procesos represivos como lo fue el paramilitarismo. Entonces esto es un poco creo que lo que nos espera. Desde el movimiento de derechos humanos hemos tratado de prepararnos para poder reaccionar. En principio lo que se ha anunciado es una serie de paquetes normativos mediante decretos, mediante leyes y bueno, lo que estamos tratando es de prepararnos para mirar cómo, pues por un lado, organizaciones que tenemos un enfoque de trabajo jurídico podemos reaccionar y demandar estos paquetes legislativos o estos decretos o medidas normativas, pero por supuesto también combinado con pues una movilización social importante en rechazo a pues todas estas medidas regresivas. Sí. José. Una de las herencias del
largo conflicto social, que tuvo un periodo de conflicto armado, han sido los presos, ¿no? Personas privadas de libertad por las más diversas razones, ¿no? En algún momento del año pasado tuvimos un encuentro con el Movimiento Nacional Carcelario por esta vía, y ellos hablaban de una cifra enorme de cerca de 1.700 personas, ¿no? Más allá de que sean menos o muchos menos, ¿cómo está la situación carcelaria en Colombia? En algún momento tuvimos conversaciones con un antiguo dirigente del Cajar, gran amigo nuestro, Alario Uribe, que nos contó de un proyecto que él decía, bueno, es tan sencillo que es como un mínimo de sentido común en las cárceles, pero no quieren, y entiendo que prácticamente el proyecto no pasó, ¿no? ¿Cómo está la situación carcelaria? Que en los comienzos de mis viajes a Colombia, hace muchísimo, recuerdo que la Corte Suprema de Colombia, aquella, en medio de conflicto armado, había dicho que la sola permanencia en la cárcel ya era un acto de tortura, ¿no? ¿Cómo está todo eso? Pues sí, José, te cuento que en Colombia estamos en un escenario de crisis carcelaria permanente. Hace varios años y de forma casi que reiterada en varias ocasiones, la Corte Constitucional ha decretado lo que aquí se conoce como estado de cosas inconstitucional. Y es que una situación por sí sola genera tal vulneración de tantos derechos que pues se vuelve como un estado crítico, más o menos así pudiésemos definirla. El hacinamiento en prisiones excesivo, las autoridades hacen el uso de la medida de detención preventiva o el encarcelamiento, digamos, cautelar de forma abusiva, y en general pues hay una tendencia a lo que se conoce globalmente como el populismo punitivo, que es esta idea de que a través de tipificar conductas de bagatela, a través de la criminalización de, por ejemplo, la protesta social y de tantos conflictos sociales, se pueden lograr digamos, medidas de seguridad eficaz. Esto aun cuando pues, la evidencia comparada pues, ha demostrado que es una medida más que fracasada. Sin embargo, pues aquí se ha insistido casi que históricamente en eso. Y este pues, gobierno electo no es la excepción. De hecho, pues sus mensajes durante la campaña también se nutrían del discurso del populismo punitivo que se exporta en la actualidad desde El Salvador, con esta idea de la construcción de las megacárceles y de un tratamiento mucho más restrictivo de derechos para las personas privadas de la libertad. De manera que también en esto, en lugar de mejorar, se prevé pues, un escenario de posible agudización o empeoramiento de la situación de las personas privadas de la libertad. Por fortuna, diría yo que, digamos, en estos aspectos, pues la Corte Constitucional colombiana ha tenido una mirada un tanto sensible y reactiva frente a pues, las propuestas más asociadas frente al populismo punitivo. Nuestra preocupación, sin embargo, es que a veces estos consensos de cómo funcionan nuestras democracias, de cómo funcionan los pesos y contrapesos que hacen las cortes, son consensos supremamente frágiles y que desafortunadamente en contextos de autoritarismo como el que nos vemos abocados, pues muchas veces suelen palidecer frente a la realidad. En todo caso, pues desde el Movimiento de Derechos Humanos, desde las organizaciones que tenemos este tipo de trabajo, pues seguiremos así, participando e insistiendo ante las cortes y ante la institucionalidad en general, pues argumentando y solicitando la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto eso incluye a las personas privadas de la libertad. Siguiendo por por este carril, hace 10, 11 años se llegó a un consenso, yo diría que no libre, ¿no? Pero bueno, se llegó a un consenso que, entre otras cosas, dio comienzo a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entiendo porque seguimos relacionados con compañeras, compañeros, bueno, uno de ellos Gustavo Gallardo, gran amigo nuestro, que nos decía que en el mes de julio, agosto, había plazos para fin de los procesos y que eso podría agravar todavía más la situación de los compañeros. He escuchado, no terminé de entender bien, pero puede ser que la derecha esté planteando aún más, si no, terminar totalmente con esos procesos. Pues mira, yo creo que es una amenaza que han planteado desde la campaña y desde incluso con posterioridad a la elección se han enviado un par de mensajes señalando que pues algunos aspectos que son, digamos, trascendentales y puntos esenciales del acuerdo de paz podrían, digamos, tratar de no reconocerlos. Por ejemplo, a pesar de que los excombatientes de las extintas FARC están acudiendo a los procesos de justicia transicional y han cumplido en algunos casos con sus pues obligaciones derivadas de este sistema, pues se ha venido anunciando por parte del gobierno que el del gobierno electo que no descansarían hasta no verlos privados de la libertad, por ejemplo. Esos han sido algunos de los anuncios. Y eso, por supuesto, debe generar preocupación para pues las personas cercanas y quienes acompañan estos procesos, porque pues desde hace 10 años vienen participando de manera activa, obviamente con todas las complejidades que implica un proceso de rendición de cuentas de esta naturaleza, pero siento yo, en general, los excombatientes de las FARC han venido asumiendo una postura de reconocimiento de responsabilidad, han venido adelantando lo que se conoce, digamos, en el marco de este proceso como obras, trabajos y actividades con contenido separador restaurador, que es como el enfoque en el cual se realizan las sanciones en este proceso. Pero se envía un discurso por parte del gobierno electo donde es muy fuerte en contra de los excombatientes de las FARC y casi que, digamos, defiende el interés de perseguirlos judicialmente, incluso a pesar de los procesos acordados en el marco de La Habana. Y por el contrario o por el otro lado tiene un discurso supremamente favorable y en contra de la rendición de cuentas por parte de actores estatales y particularmente Claro. de la fuerza pública en lo que fue la violencia política. Entonces, claro, hay un doble estándar ahí que es muy llamativo, que es preocupante, porque yo creo que una de las, pues si se quiere, ganancias es que había una suerte de balance en el tratamiento y en el abordaje de las responsabilidades en el marco del conflicto armado interno, ¿no? Que además tienen unas particularidades pues a la hora de valorarse bajo los principios del derecho internacional humanitario, entre otros, pero sí preocupa que esos consensos puedan ser pasados por alto. Ahora, también diría yo en todo caso que el acuerdo de paz colombiano tiene un rango constitucional, también ha sido depositado En la ONU. ante las Naciones Unidas como una fuente de derecho internacional y nosotros esperamos que esos elementos se respeten, ¿no? Yo valoro positivamente que esta semana hubo pues un anuncio consensuado entre todos los estados que hacen parte de Naciones Unidas El em, resguardo. comité, en el Comité de Seguridad, indicando que pues indicando un respaldo al acuerdo de paz, incluido pues el propio gobierno de los Estados Unidos, de manera que pues esperamos que se pueda conservar este consenso a futuro y que sea respetado tanto por la comunidad internacional que siempre lo ha acompañado positivamente como por el gobierno electo. Sí, bueno, nosotros venimos de una experiencia muy distinta, en donde nuestra doctrina, y que fue asumida por la Corte Suprema de la Argentina desde 1985, en que se hizo el primer juicio a la Junta, que después fue amnistiado, indultado por Menem, es que la Argentina sufrió un plan de exterminio por parte de las Fuerzas Armadas y que los actos de resistencia eran nobles, ¿no? Y que, bueno, las responsabilidades que alguno pudo haber tenido fueron resueltas por el Estado argentino en su momento
con la picana y la tortura, ¿no? Pero bueno, es otro país, otro proceso, ¿no? A veces nos cuesta mucho escuchar discursos que rondan el pedir perdón, ¿no? Y nosotros creo que por luchar por los derechos no hay que pedir perdón, se puede explicar algún error. Pero lo que más me preocupa ahora, ese era un comentario argentino, es que este discurso, yo imagino que va a hacer explotar cualquier propuesta de negociación con unas fuerzas insurgentes que hoy ya no son 2 o 3, sino son una diáspora de fuerzas, y que entonces en el margen del Estado colombiano, sobreviva una especie de conflicto armado interminable, ¿no? Con sus consecuencias trágicas y degradantes del conjunto de la sociedad, ¿no? No puedo imaginar cómo eso cae hoy en los sectores vinculados al conflicto. Sí, yo creo que esto es un escenario pues bastante complejo. Cualquier posibilidad de una paz negociada creo que no se avisora en los próximos meses. Yo creo que pues todo lo contrario, toca ahora que esperar. También es cierto que en Colombia pues han habido unos cambios también como significativos en las propias dinámicas del conflicto, y los actores también pues han mutado considerablemente. Sin embargo, pues yo creo que ha sido una, ¿cómo decirlo?, una defensa histórica de las organizaciones y del movimiento de derechos humanos, pues una apuesta porque los conflictos armados tengan una solución por una vía dialogada y política. Nosotros, pues desde nuestra perspectiva, por lo menos sí hemos considerado siempre que pues es una manera pues de que no se agudice la violencia que pues en los territorios y en la ruralidad colombiana sigue teniendo unos efectos muy perversos, no solamente entre los grupos armados que digamos que combaten entre sí, sino sobre todo sobre las poblaciones rurales, ¿no? Es un efecto perverso con una cantidad bastante alta de líderes sociales amenazados o asesinados, últimamente también con los desplazamientos y confinamientos de comunidades. Entonces sí, pues es muy preocupante digamos que en la agenda política de los próximos años esto no sea una posibilidad, una alternativa, porque estamos convencidos, y también ha sido la experiencia, de que la agudización del conflicto y una vía exclusivamente militar para abordar este tipo de fenómenos y esta conflictividad, en lo único que termina es en una afectación a las comunidades, en una agudización de la situación humanitaria, y bueno, es otro de los aspectos para los cuales también como organizaciones tenemos que prepararnos para estos años. Bien, una última mía y sería la siguiente. El movimiento popular colombiano estuvo cerca, comprometido, apoyando. Una parte de ellos hizo experiencia de administrar con el gobierno de Petro, y me gustaría saber cómo ves tú, cómo queda ahora para este periodo, cómo está su representación parlamentaria. ¿Cómo están las grandes organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales? ¿Cómo está, en qué condiciones está la cultura colombiana tan maravillosa? Porque bueno, por experiencia propia ahora se van a enfrentar a una hidra, ¿no? Un monstruo de muchas cabezas, y la hidra tenía 7, me parece que tiene más, ¿no? Este es un tigre. Sí, yo creo que es en todo caso, y más allá el resultado final que pues dio por electo a este gobierno que representa la extrema derecha, yo creo que en todo caso el ejercicio democrático fue muy significativo para la izquierda democrática colombiana. Es la primera vez que se obtiene una votación que supera los 12 millones de votos, una votación que incluso
fue superior a la votación con la que resultó electo Gustavo Petro, lo que eso habla también del crecimiento que ha venido teniendo la izquierda popular en el país, y me parece que es importante. Y esto, pues unos meses atrás y antes de la elección presidencial, también se había materializado con que fue la principal fuerza política en las elecciones, con 25 senadores al Senado y creo que aproximadamente unos 47 representantes a la Cámara de Representantes, que es como la Cámara Baja de nuestro Congreso de la República. De manera que es una representación bastante importante. Probablemente va a ser la oposición a este gobierno, y es muy probable que el gobierno logre con los partidos tradicionales y otros partidos las mayorías por lo menos para estos primeros años de gobierno. Sin embargo, yo creo que el ejercicio de oposición hay que mantenerlo firmemente. Como les decía, pues además de las discusiones en el Parlamento, en el Congreso, vienen seguramente también la posibilidad de formas nuevas de la gestión administrativa de estos gobiernos. Es que han limitado mucho más la deliberación pública en el Congreso y han querido gobernar a través de decretos o a través de órdenes presidenciales, ¿no? Entonces creo que eso también implica para la oposición en el gobierno y para los organismos populares, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, reinventarse también la forma de hacer control pues a los excesos autoritarios y a las reformas regresivas en materia de derechos humanos, ¿no? Yo creo que ahí toca reinventarnos, pero bueno, seguiremos trabajando para que en este país en el futuro volvamos a retomar una senda progresista y una senda de transformación y de defensa de los derechos humanos. Bueno, Sebastián, te agradecemos acá con José tu presencia, lo que nos has desasnado en cuanto a la situación actual de Colombia. Seguramente quedan muchas preguntas que hacerse cuando hay un cambio de gobierno, o sea, un gobierno que no trae una buena carta de recomendación para el pueblo al menos. Así que quedan muchas cosas que preguntarse, que ustedes tendrán que ir trabajando, así que seguramente en los primeros días del gobierno nuevo, el entrante, el de los superderechosos, vamos a estar en comunicación para tratar de seguirlo y como patria grande, ¿no?, continuar apoyándonos y sabiendo, esto que has dicho es muy importante, esto que la diferencia, si bien ha ganado la derecha, no ha sido tanta, y han tenido cifras aún superiores que las del gobierno actual de Petro, ¿no? Así que bueno, te despedimos, te damos las gracias. Acá hay que reconocer que en algo nos gana Colombia, porque el presidente de ellos tiene pasaporte norteamericano. O sea, en eso Masi Payo no creo que le gana a no nuestro. Es posible. Mientras terminábamos la charla, me surgió la inmensa cantidad de compañeros colombianos que en el conflicto armado se refugiaron aquí en Argentina, en nuestra casa, en Corrientes y Callao, y lo muchísimo, pero muchísimo que aprendimos de ellos, ¿no? Decenas y decenas de compañeros en estos, no sé, 20, 30 años, supongo, por lo cual nos une. Bueno, sentimos muy propio el proceso, sus avances, sus experiencias, y de verdad estamos muy, muy atentos a las reflexiones que vayan a ir sacando en este periodo. Así que, por lo demás, cuando podamos ejercer algún acto de solidaridad, eso está descontado y lo haremos, ¿no? Un abrazo. Gracias, Sebastián. Gracias, Ángel, gracias, José. No, de acuerdo, yo creo que hoy lo que nos sostiene es la solidaridad frente a un contexto regional que comparte los mismos patrones de represión, de manera que a seguir trabajando juntos y juntas. Bueno, muchas gracias.